Buenos días. Un día más continuamos con la explicación del Catecismo Nuestra Madre de la Iglesia Católica dentro de la Pasión de Cristo en la que nos encontramos, y lo hacemos hoy a partir del punto 606. El punto 606 y 607 tienen este título: Cristo ofrenda al Padre. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Leo brevemente estos puntos. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado, al entrar en este mundo dice: «He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad». En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de la salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice: tengo sed. Pues bien, empalmando, uniendo, engarzando, pues lo que ayer afirmábamos, recordamos que decíamos que la primera dimensión de la redención es la dimensión descendente, si recordáis. Es decir, es el Padre el que en su iniciativa gratuita de amor nos da al Hijo, y nos lo da pues sencillamente como un don de amor para nosotros. Antes que nada, el sacrificio de Cristo en la cruz es un don de Dios Padre. Recordábamos esas imágenes pues de que en el arte cristiano se han expresado en algunos retablos y en algunos cuadros, con la imagen de Dios Padre que en sus dos manos sostiene los dos brazos laterales de la cruz y ofrece a Cristo a la humanidad. Es una iniciativa de Dios Padre a la humanidad. Ahora bien, no nos quedemos solo en eso, porque después de esa dimensión descendente, el Padre da al Hijo, hay también una dimensión ascendente, que es en la que hoy quisiéramos profundizar. Es la respuesta, es decir, Cristo es dado por el Padre, pero Cristo mismo se ofrece al Padre en favor nuestro, en reparación, en expiación. Es como el correlativo. Si el otro era el descendente, esta es la dimensión ascendente. Nosotros mismos, cuando celebramos la liturgia en la Santa Misa, vemos esas dos dimensiones integradas. Hay partes de la Santa Misa que subrayan esa dimensión descendente. La dimensión, pues por ejemplo, recordad ese momento de la Santa Misa en el que el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre este pan y este vino y los transforme en el cuerpo y sangre de Jesús. Es la dimensión descendente. Pedimos a Dios que nos dé al Hijo por obra del Espíritu Santo. Pero también hay momentos de la liturgia que remarcan lo contrario, la dimensión ascendente. Una vez que nos ha dado a Cristo, luego decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso. Es decir, unimos en Cristo para ofrecer al Padre todas nuestras obras. O sea, nuestra participación en la redención no es meramente pasiva, sino que luego se convierte en una respuesta a ese amor de Dios Padre. También, en el mismo sentido, pues es el momento de las ofrendas en la Santa Misa, cuando ofrecemos, y el sacrificio de Cristo y la entrega de Dios Padre de Cristo, pues no queda plenamente cumplida si nosotros no nos unimos al sacrificio de Cristo y no participamos en él, y no añadimos esa pequeña gota de agua que es derramada en el cáliz de Cristo, que es nuestra participación en el sacrificio de Cristo, nuestra respuesta. Así pues, veamos cómo en la misma liturgia se significa, y en misterio de la redención, en las Sagradas Escrituras, podemos encontrar las dos dimensiones. La dimensión descendente, el Padre da a su Hijo por amor a nosotros, y la dimensión ascendente, en primer lugar, ¿en
Cristo mismo, porque Cristo, también como hombre que es, no solo como Dios, sino como hombre que es, Él responde a ese amor de Dios Padre. Y todos nosotros unidos en Cristo. Esta sería, digamos, brevemente, pues una explicación rápida de qué es esto que significa que la vida de Cristo es una ofrenda al Padre. Bien, pero vayamos poco a poco. Lo que quisimos afirmar es que la dimensión descendente era la prioritaria, y por supuesto también quisimos descartar en programas anteriores, descartar una idea pues incorrecta, ¿no? Demasiado, digamos, literalista, pues que llega a ser una caricatura de la imagen de Dios, una idea de que como si el Padre hubiese infligido en su Hijo un castigo exigido por una especie de justicia de Dios, que para perdonar a la humanidad castiga al Hijo en vez de a nosotros. Ciertamente esas son imágenes que no se pueden interpretar de esa forma literal, que sería absurda. No se trata de esa especie de ira divina que castiga a su Hijo en vez nuestro, no es así. No es que la ira de Dios se haya apaciguado al descargar en Jesús el castigo que tenía que haber sido hecho en nosotros. Excluyamos eso. Y una vez que hemos purificado esas falsas concepciones de lo que es la justicia, decíamos también ayer, porque la justicia hay que entenderla como un sinónimo de amor gratuito, según va avanzando la revelación, y no como una justicia humana que exige de alguna manera un castigo proporcional. Bien, pero sí es verdad que Dios da el primer paso, también es verdad que busca la correspondencia del hombre. Aquí está la clave de lo que hoy queremos decir. Si no podemos olvidar que el sacrificio de Cristo tiene lugar en favor de los hombres, tampoco debemos olvidar que es ofrecido a Dios Padre por Jesucristo. El Catecismo, pues, hablando del sacrificio de Cristo, ha puesto la prioridad en el don de Dios, al mismo tiempo que es ofrenda del Hijo al Padre, hecho libremente y por amor ofrece su vida, para reparar nuestra desobediencia. Hay, por lo tanto, una respuesta del Hijo en nombre de los hijos. Claramente está enseñando el Catecismo que Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente, el siervo de Yahvé, que se dio a sí mismo como expiación cuando llevó los pecados de muchos, a quienes justificará y cuyas penas soportará. Jesús repara nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados, que esta es, digamos, la doctrina del Concilio de Trento, que asume el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, la expiación es un concepto católico que a veces ha sido mal entendido, y a veces el mundo protestante ha acusado a los católicos de haber hablado de expiación, pero es un término bíblico que no podemos deshacernos de él. Lo que tenemos que hacer es interpretarlo bien. En el Antiguo Testamento no cabía entender la expiación en el sentido de que Dios necesite de algo. Vamos a intentar explicar qué es esto de expiación. No se trata de que Dios sea en su naturaleza carezca de algo y entonces haya que ofrecerle a Dios algo que le hayamos quitado, como si Dios careciese de algo y hay que compensarle por lo que le hemos quitado. No, Dios no carece de nada. Hay que quitar esa especie de imagen mágica, porque quizás podía ocurrir que en el Antiguo Testamento hiciese una especie de rito en el cual uno quería como ofrecerle a Dios un sacrificio que a Dios le faltaba, y entonces, si me has dado esto ya me complazco. No, Dios ya lo tiene todo. A Dios no hay que darle nada para dejarle contento. Entendamos bien esto. No se trata pues de esa imagen. Ahora bien, podemos comprender también que Dios sí acepta un sacrificio por parte de los hombres, no porque le falte algo, sino en otro sentido, que tenemos que descubrir qué es eso que Dios acepta como un sacrificio ofrecido hacia Él. El hombre quiere reparar en Dios la ofensa que el pecado le ha causado. La clave de lo que hoy queremos explicar es que el pecado afecta misteriosamente a Dios en su persona. Y entonces tenemos que ofrecerle una expiación en favor de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo se entiende esto?
porque tampoco podemos hacer la caricatura de que a Dios le hayamos quitado algo y ahora vayamos a devolvérselo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues fijaros, en el Antiguo Testamento se va avanzando, poco a poco se va avanzando en la concepción de qué es expiación, qué es el pecado. Al principio, en los primeros libros de la revelación del Antiguo Testamento, el concepto de pecado es bastante frío, lejano, distante. Casi es como una especie de fallo. Cuando alguien hacía una especie de ritual en el templo ofreciendo un sacrificio, tenía una especie de concepción de que pecado era en especie algo imperfecto, un rito no bien cumplido, o una víctima, un animal ofrecido como víctima que no era perfecto, que tenía algún defecto, que tenía alguna mancha. Había un concepto de pecado más bien exterior, como un fallo a una especie de preceptos mandados por Dios. El pecado que tiene a veces una expresión en el arameo que es hatá, esa expresión venía como a decir fallo, un defecto. Pero según va avanzando poco a poco la Sagrada Escritura, la concepción del pecado es mucho más personal, no como un fallo, no como un defecto, sino el término que se va utilizando con el paso del tiempo en la Sagrada Escritura para designar qué es el pecado, es un término arameo que es el término saná, que lo importante de este término es que quiere significar la infidelidad hacia Yahvé. Incluso se expresa muchas veces con el término, es el mismo término para expresar la infidelidad conyugal, es el ser infiel en el matrimonio o el ser infiel a Yahvé. Y fijaros que aquí hemos cambiado mucho el concepto de pecado, porque ya no se trata de tener un fallo, de haber hecho pues una especie de transgresión de una norma. No, se trata de fallarle al amor de una persona, porque ser infiel en un matrimonio es algo muy gordo, en el sentido de que había dos personas que se habían comprometido por amor y alguien le falla, le traiciona tremendamente a la otra. Pues fijaros, ese mismo término que se utiliza para la infidelidad matrimonial, para esa gran traición en un amor, ese mismo término pasa a utilizarlo la Sagrada Escritura para expresar lo que es el pecado, que es una infidelidad a Yahvé. Voy a leer algunos textos. Por ejemplo, Jeremías 2:20. Oh tú, que rompiste desde siempre el yugo, y sacudiendo las coyundas decías, no serviré. Tú que sobre todo otero prominente y bajo todo árbol frondoso estabas yaciendo prostituta. Curiosamente el libro de Jeremías utiliza la imagen de la prostituta, aquella que se está prostituyendo, para compararla a la infidelidad de Israel que dice no serviré a Dios. Se está prostituyendo, entregándose a otros ídolos en vez de servir a su esposo, Yahvé. O por ejemplo en Ezequiel 16, 15, 17. Pero tú te aprovechaste de tu fama y de tu belleza para prostituirte. Prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él. Tomaste tus vestidos para hacerte altos de ricos colores y te prostituiste en ellos. Tomaste tus joyas de oro y plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte ante ellas. Fijaros que es el reproche de un esposo al que le duele que su esposa se haya prostituido, que se haya entregado a otros hombres. Es un amor verdaderamente dolido por la falta de correspondencia de amor. Poco a poco, por lo tanto, hay una evolución del concepto de pecado hacia un pecado mucho más personal. Parece que la esencia ya del pecado consiste en un amor no correspondido. No ya la transgresión, ¿no?, de un ritual, un defecto. No. La evolución que va tomando el concepto de amor va avanzando hacia un amor no correspondido. Entonces, cuando ahora vamos a entender que Cristo ofreció, en respuesta al amor de Dios Padre, que Cristo ofreció un sacrificio por la expiación de nuestros pecados, tenemos que entenderlo desde aquí. Si el pecado es un amor no correspondido,
Cristo quiere ofrecer un sacrificio en expiación. Es decir, Cristo quiere decirle a Dios Padre un yo te amo, yo te soy fiel, yo quiero cumplir tu voluntad, para de alguna manera expiar, reparar por nuestras infidelidades, nuestras faltas de correspondencia, nuestras tibiezas, nuestras faltas de sensibilidad al amor de Dios Padre. El Antiguo Testamento usa una doble imagen para expresar el pecado como ofensa a Dios, la del adulterio, que es la que hemos dicho ahora mismo, y también la segunda imagen que utiliza es la imagen del hijo que abandona al padre. Por ejemplo, Oseas 11:3-4. No penséis que únicamente en el Nuevo Testamento, en la parábola del hijo pródigo, se habla de esa imagen del hijo que abandona al padre. Ya en el Antiguo Testamento se habla de esa imagen. Por eso digo que a veces somos un poco injustos cuando achacamos al Antiguo Testamento de que el Antiguo Testamento tiene la imagen del Dios pues implacable y justiciero, y el Nuevo Testamento del Dios misericordioso. Es un poco simplista eso, porque también en el Antiguo Testamento hay una evolución que va preparando la revelación del Dios Padre que Cristo nos da. Bueno, pues en esa imagen de Oseas 11:3-4 dice: yo enseñé a Efraín a caminar tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Es decir, aquí el profeta Oseas manifiesta la relación de Dios con su pueblo como la de un padre que coge a un niño en brazos, lo alza sobre su mejilla, lo acaricia, lo alimenta, y ese niño no lo agradece, rechaza de su padre pues ese cariño inmenso, esa expresión de amor. Así poco a poco vamos entendiendo qué es el pecado, y entender qué es el pecado es también entender en qué consiste ese sacrificio de expiación por parte de Jesucristo. Resulta siempre chocante que en nuestra cultura actual se acepte sin reservas que Dios goza con la conversión del pecador, y no se hace, y por otra parte no se acepta que el pecado le afecta a Dios. El pecado le afecta a Dios. Fijaros la frase que vamos a pronunciar, que creo que es importante. El pecado le hace sufrir a Dios. Si no le hiciese sufrir, pues evidentemente no se entendería por qué goza después por el retorno del hijo. El padre de la parábola se gozó porque su hijo volvió a casa, porque antes había sufrido. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de ridiculizar a veces como se han ridiculizado, ¿no?, las imágenes pues que nos han explicado en nuestra infancia de que nuestros pecados son como espinas clavadas en el corazón de Cristo, y entonces a veces he dicho, bueno, esas son imágenes ridículas, son imágenes infantiles. No ridiculicemos tan rápidamente eso. Porque si no entendemos de alguna manera que el pecado hace sufrir el corazón de Cristo y el corazón del Padre, no entenderemos las parábolas de la misericordia del Nuevo Testamento, en las que el Padre se alegra por el retorno del Hijo pródigo, y el buen pastor Jesús se alegra y hace una fiesta porque ha reunido a su rebaño que estaba disperso. Luego, si se alegra es porque antes se entristeció. Y esto no son solamente metáforas o formas de hablar, sino que son imágenes bíblicas, palabra de Dios revelada, que está expresando pues una realidad, la realidad de que a Dios le afecta, le llega a su ser, a su esencia. Dios está herido, a Dios le toca internamente, ¿no?, el misterio del pecado. Porque Dios, al comprometerse con nosotros, al ser Padre nuestro, se ha hecho vulnerable. Ya sabemos que Dios es infinito. Ya sabemos que Dios, en ese sentido, al ser infinito y todopoderoso, pues nosotros no podemos quitarle nada. Es decir, la naturaleza de Dios no es afectada por el pecado del hombre. Entender esto es decir, vamos a ver, cuando uno peca, en cierto sentido, a Dios no le puede hacer daño. A quien se hace daño es a sí mismo. En un sentido hay que afirmar esto, porque a Dios no le quitamos nada. Por ejemplo, cuando una persona blasfema, o cuando alguien desprecia la Santa Misa el domingo, ¿le quita a Dios algo? Hombre, le hace
le inflige una especie, un daño a la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es infinita y está lo suficientemente distante del hombre como para que en ese sentido no le quite nada. En el fondo, cuando uno tira una piedra contra Dios, a quien verdaderamente le cae la piedra es a su propia cabeza. En ese sentido es así. Pero hay otro sentido, el sentido afectivo, y es que si Dios ha querido comprometerse con nosotros, si Dios es Padre, si Dios ha querido unir su destino de amor al nuestro, entonces se ha hecho vulnerable. Y al hacerse vulnerable, pues le afecta nuestra respuesta de amor. No se puede ser padre sin que a uno le afecte lo que el hijo le responda. Es imposible. Si uno es padre, sufre por el hijo. Es imposible amar sin sufrir. Si se ama, se sufre. Si se ama, se es vulnerable a la respuesta de amor. Bien, pues en este sentido hay que decir, en el sentido no tanto efectivo, cuanto en el afectivo, nuestro pecado sí afecta al corazón de Dios. Hace sufrir al corazón de Dios. Efectivamente no le quitamos nada a Dios, pero afectivamente sí que le quitamos. Y eso, lógicamente, pues es la esencia del pecado. El amor de Dios no es correspondido, luego nuestro pecado hace sufrir a Cristo, ojo, y hace sufrir a Dios Padre. Alabado sea Jesucristo.